Bueno, la idea de este video es abordar y dar una primera impresión de la novela sobre héroes y tumbas que el escritor argentino Ernesto Sábato publicó en 1961. Este es el propósito que nos va a mover a leer la noticia preliminar que antecede a la novela y a continuación el primer capítulo. La idea es, mediante esta lectura, realizar una breve introducción a la misma e intentar señalar desde estas primeras palabras del texto algunas estrategias narrativas de la forma literaria, ¿no? De forma, y ver la manera en que está narrada la historia y poder dar una contextualización temporal y política del momento histórico en el que está situada, qué mirada sobre la época tiene la novela y las referencias históricas que aborda. Bueno, entonces vamos a leer la noticia preliminar. Las primeras investigaciones revelaron que el antiguo mirador que servía de dormitorio a Alejandra fue cerrado con llave desde adentro por la propia Alejandra. Luego, aunque lógicamente no se puede precisar el lapso transcurrido, mató a su padre de 4 balazos con una pistola calibre 32. Finalmente, echó nafta y prendió fuego. Esta tragedia, que sacudió Buenos Aires por el relieve de esa vieja familia argentina, pudo parecer al comienzo la consecuencia de un repentino ataque de locura. Pero ahora, un nuevo elemento de juicio ha alterado ese primitivo esquema. Un extraño informe sobre ciegos que Fernando Vidal terminó de escribir la noche misma de su muerte fue descubierto en el departamento que, con nombre supuesto, ocupaba en Villa Devoto. Es, de acuerdo con nuestras referencias, el manuscrito de un paranoico. Pero no obstante, se dice que de él es posible inferir ciertas interpretaciones que echan luz sobre el crimen y hacen ceder la hipótesis del acto de locura ante una hipótesis más tenebrosa. Si esa inferencia es correcta, también se explicaría por qué Alejandra no se suicidó con una de las 2 balas que restaban en la pistola, optando por quemarse viva. Fragmento de una crónica policial publicada el 28 de junio de 1955 por La Razón de Buenos Aires. Bueno, ¿qué tenemos en esta nota preliminar? Como dijimos, fechada en el diario La Razón el 28 de junio de 1955. Esta noticia preliminar refiere a una crónica policial en la que el texto adelanta la resolución de los hechos más importantes que uno podría presuponer en la novela, de los nudos narrativos más importantes, que atañen a 2 personajes claves a la misma. Alejandra asesina a su padre, Fernando Vidal Olmos, de 4 balazos y termina con su vida quemándose viva. Lo primero que podemos deducir al cabo de la lectura de la noticia preliminar es que la novela se auto-spoilea. Apagamos entonces el warning spoiler, y nos relajamos en su lectura, porque desde este punto de partida que nos plantea el texto somos advertidos que lo que va a importar en su lectura son muchas otras cosas que no son precisamente el argumento, entre varias comillas. Y a la vez, esta información que se nos brinda como lectores, como receptores de la obra, nos señala nítidamente sus estrategias narrativas. Por lo pronto, esta noticia preliminar nos ubica en el marco histórico en el que se desarrolla la novela, el año de la caída del peronismo, 1955. La noticia es de junio
y Perón cae el 16 de septiembre de 1955. Sin embargo, el relato de la historia comienza en 1953, 2 años antes, cuando todavía se estaba produciendo el desgaste del gobierno de Perón. Un año antes había muerto Evita y ya se habían puesto bombas en la Plaza de Mayo, mientras Perón le hablaba al pueblo desde el balcón de la Casa Rosada. 2 años después, se producirán los sangrientos y salvajes bombardeos de la Plaza de Mayo por la Marina de Guerra para derrocar finalmente a Perón. Y la novela no solo nos adelanta en la noticia preliminar que Alejandra va a morir y nos cuenta el derrotero de Martín durante los 2 años previos a la muerte de ella, sino que nos plantea un relato del pasado, situado en el pasado a los hechos que ya no son revelados en la noticia preliminar. En principio, esto nos indica, como dijimos, el desdén por el argumento, por el contenido y la tensión que la resolución del mismo podría generar. Sabemos de antemano que Martín del Castillo, el personaje central de la novela, va a perder a Alejandra. Ella representa para él el resbaladizo objeto de su deseo, el motor que lo mueve en la oscuridad. Ella es lo que lo envuelve en su misterio, empantanándolo una y otra vez en esa nebulosa ciudad que recorre. Y esto opera como una paradoja, un guiño del texto, porque esa revelación se enuncia con el formato de reporte de crónica policial, siendo este un género que pone el foco principalmente en la resolución de la trama y no tanto en detalles accesorios que no confluyan directamente hacia ella. Esta novela se demora en detalles accesorios. Esto implica toda una declaración de principios de la novela. Nos avisa que lo importante va a ser la atmósfera, la mixtura de temáticas que va a abordarse de forma conjunta entrelazada. Va a saltar de la historia central hacia otras historias secundarias, pero subordinadas a la historia principal y no por ello menos trascendentes. La historia central es la historia de amor, si se la puede llamar de amor, entre Martín y Alejandra, o mejor dicho, de Martín con Alejandra, pero al mismo tiempo y en segundo plano se relata la huida hacia el norte del general Juan Galo de Lavalle, la tensión histórica entre unitarios y federales, que son tensiones que se replican hasta el día de hoy entre los distintos modelos de país a los que se aspiran, sea neoliberal o nacional y popular. Por otra parte, es una mirada poética o literaria, si se quiere, del clima político enrarecido del tiempo de la caída de Perón y el fin de una era que, según el Cristal, desde donde se la mire, significa el fin de los días más felices o el fin de la tiranía. Recordemos que Sábato fue un confeso antiperonista. De alguna manera, la huida de Lavalle, atormentado por haber ordenado el fusilamiento de Dorrego en 1828, podría pensar que se asimila a la huida de Perón. Esta asimilación ya había sido abordada por otro antiperonista como David Viñas en un relato denominado El Jefe, del cual hay una película de Fernando Ayala con Pedro de Mendoza como protagonista, una película de 1958. Sin embargo, y siguiendo los planteos de Roland Barthes, en La muerte del autor, de la novela se desprenden muchas otras interpretaciones, tal vez muy lejanas y hasta contradictorias a las presuntas intenciones del autor. Barthes sostiene que el autor muere al terminar la escritura de la obra y que lo único que nos queda a nosotros como lectores es el texto. Solo podemos analizar lo que está en el texto, lo cual desalienta cualquier análisis biograficista.
Esto puede resultar discutible, de hecho lo es. Pero aquí lo que nosotros vamos a analizar es el texto. A través de la lectura del primer capítulo, intentar vislumbrar algunas estrategias narrativas y asomarnos a los tópicos que la novela aborda. Podríamos cerrar esta introducción diciendo que en lo formal, la novela tiene una estructura que se divide en 4 partes o grandes capítulos, cada una de las cuales lleva un título: El dragón y la princesa, Los rostros invisibles, El informe sobre ciegos, que es el capítulo que está en primera persona, es un informe escrito por el padre de Alejandra, que es Fernando Vidal Olmos, y Un Dios desconocido. A la vez, esas 4 partes se dividen en capítulos más breves que tienen una continuidad temática y que se enumeran con números romanos. Antes de empezar a leer el primer capítulo, nos vamos a detener en el narrador, en cómo se construye el narrador de la obra, quién y de qué manera nos va a relatar la historia. Eso es lo que nos tenemos que preguntar cuando abordamos un libro. ¿Quién nos está relatando la historia? Siempre debemos diferenciar el relato de la historia, ¿no? La historia es la historia que se puede contar en 4 núcleos. Empezó acá, hizo esto y murió. Y el relato es cómo se cuenta, de qué manera se cuenta esa historia que se puede reducir a 4 núcleos. El narrador de Sobre Héroes y Tumbas es mayormente un narrador en tercera persona, salvo como puntualizamos en el capítulo del informe sobre ciegos, que se limita a describir los hechos y solo ingresa de forma omnisciente en los pensamientos de Martín. Si bien muchas veces trae reflexiones de Bruno es un personaje que había sido amante de la madre de Alejandra, Georgina, y que es el confesor al cual Martín le cuenta todas sus tristezas. Muchas veces estas confesiones que leemos de Bruno se las hace a Martín y otras veces a una segunda persona que se revela innominada en la novela, que no sabemos quién es. Pero lo que nunca nos permite el narrador, y acá es donde me gusta puntualizar esta estrategia narrativa, lo que nunca nos permite es ingresar en los pensamientos de Alejandra, sino que solo accedemos a ellos mediante diálogos que mantiene con Martín o relatos que ella le cuenta. Y esto funciona como una estrategia narrativa que no hace más que potenciar su misterio. No solo Martín se enfrenta a Alejandra como a un misterio, sino que nosotros como lectores también nos representa a Alejandra un misterio. Por eso es un personaje tan pregnante, ¿no? Ángelo Silvelo Gabriel en escritores.org escribe: más allá de los personajes de la novela, la complejidad de la narración viene en la manera que Sábato nos impone a la hora de narrarla, pues en ella aparecen la primera y la tercera persona y una segunda persona difuminada en las confesiones que no sabemos a quién hace Bruno. Y si esto fuera poco, Sábato nos invita a transitar por su obra con un estilo poético que nos atrapa el corazón, pero también con un rasguño surrealista, sobre todo en el informe sobre ciegos, con el que nos lleva de la mano hasta las más profundas catacumbas humanas, donde somos víctimas de su estilo cargado de contundentes y arrastradoras metáforas. Bueno, vamos a leer del primer capítulo, El dragón y la princesa, el inciso número 1. Un sábado de mayo de 1953, 2 años antes de los acontecimientos de Barracas, un muchacho alto y encorvado caminaba por uno de los senderos del Parque Lezama. Se sentó en un banco, cerca de la estatua de Ceres, y permaneció sin hacer nada, abandonado a sus pensamientos.
como un bote a la deriva en un gran lago aparentemente tranquilo, pero agitado por corrientes profundas, pensó Bruno, cuando después de la muerte de Alejandra, Martín le contó confusa y fragmentariamente algunos de los episodios vinculados a aquella relación. Y no solo lo pensaba, sino que lo comprendía, y de qué manera, ya que aquel Martín de 17 años le recordaba a su propio antepasado, al remoto Bruno que a veces vislumbraba a través de un territorio neblinoso de 30 años, territorio enriquecido y devastado por el amor, la desilusión y la muerte. Melancólicamente lo imaginaba en aquel viejo parque, con la luz crepuscular demorándose sobre las modestas estatuas, sobre los pensativos leones de bronce, sobre los senderos cubiertos de hojas blandamente muertas. A esa hora en que comienzan a oírse los pequeños murmullos, en que los grandes ruidos se van retirando como se apagan las conversaciones demasiado fuertes en la habitación de un moribundo, y entonces el rumor de la fuente, los pasos de un hombre que se aleja, el gorjeo de los pájaros que no terminan de acomodarse en sus nidos, el lejano grito de un niño, comienzan a notarse con extraña gravedad. Un misterioso acontecimiento se produce en esos momentos. Anochece. Acá me gustaría hacer una pausa y revisar esta frase que se enuncia, ¿no? Un misterioso acontecimiento se produce en esos momentos. Anochece. Un misterioso acontecimiento. Esta irrupción del narrador, que si bien nos viene describiendo toda la situación en la cual Martín está sentado en el Parque Lezama, hasta ahí todo lo que va narrando son, si bien oscuros, visto desde una mirada muy oscura, esta irrupción no pasa desapercibida. Nos plantea un acontecimiento normal, el anochecer, como un hecho extraño. Lo vuelve un hecho enigmático. De alguna manera su intervención tan directa viene a enrarecer el mundo. Una pincelada expresionista, podríamos decir, que deforma la realidad desde lo emocional con tiznes surrealistas y que nos introduce a la voz narradora, que nos empieza a dar características de esa voz narradora. La percepción de la voz que nos va a narrar la historia, que a la manera de los formalistas rusos, en especial Víctor Shklovsky, que sostenía que la literatura debe observar los hechos de la realidad como si los viera por primera vez, con una mirada que los pueda redimensionar y quitarle todas las connotaciones culturales con las que accedemos a ello. Pensemos que para el hombre de Cromañón, para el anochecer era algo extraño que nosotros naturalizamos. Y en la ficción que nos está introduciendo el autor, ese anochecer en ese momento predeterminado es un hecho extraño, misterioso. Para Shklovsky el arte presenta los objetos desde la óptica desde una nueva perspectiva. Los arranca de su percepción automatizada y cotidiana, brindándole en sí mismo vida en sí mismos. Ya sabemos que en esta novela, en esta situación particular que vive el protagonista, el anochecer es un hecho misterioso. Continuamos. Y todo es diferente. Los árboles, los bancos, los jubilados que encienden alguna fogata con hojas secas,
la sirena de un barco de Darse-Nasur, el distante eco de la ciudad. Esa hora en que todo entra en una existencia más profunda y enigmática, y también más temible, para los seres solitarios que a esta hora permanecen callados y pensativos en los bancos de las plazas y parques de Buenos Aires. Martín levantó un trozo de diario, abandonado, un trozo de forma de país, un país inexistente pero posible. Mecánicamente leyó las palabras que se referían a Suez, a comerciantes que iban a la cárcel de Villa Devoto, a algo que dijo Georgiou al llegar. Del otro lado, medio manchada por el barro, se veía una foto. Perón visita el Teatro Discépolo. Más abajo, un excombatiente mataba a su mujer y a otras 4 personas a hachazos. Arrojó el diario. Casi nunca suceden cosas, le diría Bruno después. Aunque la peste diezme una región de la India, volví a ver la cara pintarrajeada de su madre diciendo: «Existís porque me descuidé». Valor. Sí, valor era lo que le había faltado, que si no, habría terminado en las cloacas. Madre cloaca. Y acá nos queremos detener de vuelta en el texto brevemente, porque esta palabra compuesta, escrita toda junta, madre cloaca, está escrita después de un punto de aparte y hay otro punto de aparte donde sigue el texto. La palabra queda sola en el blanco del texto. Y acá podríamos pensar, ¿por qué dejarla aislada, no? Esta palabra que es una especie de síntesis de todo el pensamiento que el narrador cuenta en relación a la relación de Martín con la madre. Esta es otra vez la intervención del narrador que hace esa síntesis. Es un pensamiento suelto de Martín. ¿Por qué queríamos detenernos acá? Porque la novela va a sostener todo el tiempo esa ambigüedad enunciativa, esa amalgama de voces y pensamientos que es la que le da, la que la impulsa, ¿no? Todo el tiempo vamos a estar con distintas voces yuxtapuestas en un mismo párrafo. Continuamos. Cuando de pronto, dijo Martín, tuve la sensación de que alguien estaba a mis espaldas, mirándome. Durante unos instantes permaneció rígido, con esa rigidez expectante y tensa, cuando, en la oscuridad del dormitorio, se cree oír un sospechoso crujido, porque muchas veces había sentido esa sensación sobre la nuca, pero era simplemente molesta o desagradable, ya que, explicó, siempre se había considerado feo y risible, y lo molestaba la sola presunción de que alguien estuviera estudiándolo, o por lo menos observándolo a sus espaldas, razón por la cual se sentaba en los asientos últimos de los tranvías y ómnibus, o entraba al cine cuando las luces estaban apagadas, en tanto que en aquel momento sintió algo distinto. Algo, vaciló como buscando la palabra más adecuada, algo inquietante, algo similar a ese crujido sospechoso que oímos o creemos oír en la profundidad de la noche. Acá vamos a detenernos otra vez, porque como decíamos eso del anochecer y el hecho misterioso, acá también tenemos un factor que enrarece esa tarde. Acá es donde vemos esta estrategia del texto, que esta aparición, esto que Martín presiente que alguien está atrás suyo, que es Alejandra, este mundo misterioso
que se empieza a plantear a partir de la frase del anochecer, también es como un reflejo del mundo de Alejandra que se le acerca, como el influjo de ella en el mundo de Martín que enrarece su realidad aún más, ese influjo que le va a dar tantas ilusiones como angustias tan profundas como inevitables. Acá es donde vamos planteando el misterio de Alejandra, aparece ya de una forma como de alguien que se posa atrás de él, y todo empieza a entrar en ese mundo en el cual Martín está en la antesala, ¿no? Sentado acá en Parque Lezama. Continuamos con el texto. Hizo un esfuerzo por mantener los ojos sobre la estatua, pero en realidad no la veía más. Sus ojos estaban vueltos hacia adentro, como cuando se piensa en cosas pasadas y se trata de reconstruir oscuros recuerdos que exigen toda la concentración de nuestro espíritu. Alguien está tratando de comunicarse conmigo, dijo que pensó agitadamente. Me detengo de vuelta. Dijo que pensó. Todo el tiempo vamos a encontrar estas frases que Martín le dice a Bruno, evidentemente, pero que siempre están mediadas, ¿no? Estamos en el tiempo, en ese presente de 1953, pero a la vez estamos todo el tiempo en otro momento histórico, desde donde vienen estos pensamientos, estas frases. Continúo con el texto. La sensación de sentirse observado agravó, como siempre, sus vergüenzas. Se veía feo, desproporcionado, torpe. Hasta a sus 17 años se le ocurrían grotescos. Pero si no es así, le diría 2 años después la muchacha que en ese momento estaba a sus espaldas. Un tiempo enorme, pensaba Bruno, porque no se medía por meses ni siquiera por años, sino como es propio de esa clase de seres, por catástrofes espirituales y por días de absoluta soledad y de inenarrable tristeza, días que se alargan y se deforman como tenebrosos fantasmas sobre las paredes del tiempo. Si no es así de ningún modo, y lo escrutaba como un pintor observa a su modelo, chupando nerviosamente su eterno cigarrillo. Espera, decía. Sos algo más que un buen mozo, decía. Sos un muchacho interesante y profundo, aparte de que tenés un tipo muy raro. Sí, por supuesto, admitía Martín sonriendo con amargura, mientras pensaba, ya ves que tengo razón, porque todo eso se dice cuando uno no es un buen mozo y todo lo demás no tiene importancia. Pero te digo que esperes, contestaba con irritación. Sos largo y angosto como un personaje del Greco. Martín gruñó. Pero cállate, prosiguió con indignación, como un sabio que es interrumpido, distraído con trivialidades en el momento que está a punto de hallar la ansiada fórmula final. Y volviendo a chupar ávidamente el cigarrillo, como era habitual en ella cuando se concentraba, y frunciendo fuertemente el ceño agregó, pero, ¿sabés? Como rompiendo de pronto con ese proyecto de asceta español, te revientan unos labios sensuales, y además tenés esos ojos húmedos. Cállate, ya sé que no te gusta nada todo esto que te digo, pero déjame terminar. Creo que las mujeres te deben encontrar atractivo, a pesar de lo que vos te suponés. Sí, también tu expresión, una mezcla de pureza, de melancolía y de sensualidad reprimida, pero además, un momento,
una ansiedad en tus ojos debajo de esa frente que parece un balcón saledizo. Pero no sé si es todo lo que me gusta de vos. Creo que es otra cosa, que tu espíritu domina sobre tu carne, como si estuvieras siempre en posición de firme. Bueno, gustar acaso no sea la palabra. Quizás me sorprende, o me admira, o me irrita. No sé. Tu espíritu reinando sobre tu cuerpo como un dictador austero. Como si Pío XII tuviera que vigilar un prostíbulo. Vamos, no te enojes, sí, ya sé que sos un ser angelical. Además, como te digo, no sé si eso me gusta de vos o es lo que más odio. Hizo un gran esfuerzo por mantener la mirada sobre la estatua. Dijo que en aquel momento sintió miedo y fascinación. Miedo de darse vuelta y un fascinante deseo de hacerlo. Recordó que una vez en la quebrada de Humahuaca, al borde de la garganta del diablo, mientras contemplaba a sus pies el abismo negro, una fuerza irresistible lo empujó de pronto a saltar hacia otro lado. Y en ese momento le pasaba algo parecido, como si se sintiese impulsado a saltar a través de un oscuro abismo hacia otro lado de su existencia. Y entonces, aquella fuerza inconsciente pero irresistible le obligó a volver su cabeza. Apenas la divisó. Apartó con rapidez su mirada, volviendo a colocarla sobre la estatua. Tenía pavor por los seres humanos. Le parecían imprevisibles, pero sobre todo perversos y sucios. Las estatuas, en cambio, le proporcionaban una tranquila felicidad. Pertenecían a un mundo ordenado, bello y limpio. Pero le era imposible ver la estatua. Seguía manteniendo la imagen fugaz de la desconocida, la mancha azul de su pollera, el negro de su pelo lacio y largo, la palidez de su cara, su rostro clavado sobre él. Apenas eran manchas, como en un rígido boceto de pintor, sin ningún detalle que indicase una edad precisa, ni un tipo determinado. Pero sabía, recalcó la palabra, que algo muy importante acababa de suceder en su propia vida, no tanto por lo que había visto, sino por el poderoso mensaje que recibió en silencio. Usted, Bruno, me lo ha dicho muchas veces, que no siempre suceden cosas, que casi nunca suceden cosas. Un hombre cruza el estrecho de los Dardánelos, un señor asume la presidencia en Austria, la peste diezma una región de la India, y nada tiene importancia para uno. Usted mismo me ha dicho que es horrible, pero es así. En cambio, en aquel momento tuve la sensación nítida de que acababa de suceder algo que cambiaría el curso de mi vida. No podía precisar cuánto tiempo transcurrió, pero recordaba que después de un lapso que le pareció larguísimo, sintió que la muchacha se levantaba y se iba. Entonces, mientras se alejaba, la observó. Era alta. Llevaba un libro en la mano izquierda y caminaba con cierta nerviosa energía. Sin advertirlo, Martín se levantó y empezó a caminar en la misma dirección. Pero de pronto, al tener conciencia de lo que estaba sucediendo y al imaginar que ella podría volver la cabeza y verlo detrás, siguiéndola, se detuvo con miedo. Entonces la vio alejarse en dirección al alto, por la calle Brasil hacia Balcarce. Pronto desapareció de su vista. Volvió lentamente a su banco y se sentó, pero, le dijo, ya no era la misma persona que antes, y nunca lo volvería a hacer. Así termina el primer capítulo de la novela.
y pudimos ver la mixtura de pensamientos, de frases enunciadas en el futuro para ese tiempo que se está relatando, de pensamientos de Martín, pensamientos de Bruno, que de alguna forma repiten la misma historia, uno con Alejandra y el otro con su madre Georgina. Si bien el foco de la novela acompaña mayormente a Martín, como dijimos, Alejandra y su padre Fernando Vidal Olmos son personajes muy fuertes de la novela, porque son los más enigmáticos e inaccesibles. Alejandra es un personaje atormentado y confuso, un personaje inmerso en un mundo que se construye en el pasado de esa casa llena de recuerdos, la casa de Barracas, donde ella vive. Recordemos que en Buenos Aires la gente pudiente, la gente vivía, hasta la fiebre amarilla, vivía en esos barrios que hoy son como los barrios del sur. Por eso es que vemos casas tan portentosas en estado de abandono. Y Alejandra vive en una de esas casas del barrio de Barracas, en la calle Río Cuarto. Ella cuenta en un momento de la novela que la niña escolástica había enloquecido porque en épocas de unitarios y federales se destilaba cortar la cabeza de los enemigos o exhibirla en una pica en las plazas o arrojársela a los familiares. Y la niña escolástica, que es una pariente, vivió encerrada durante mucho tiempo porque le habían arrojado la cabeza de su padre a esa misma casa donde ella vive ahora, en la calle Río Cuarto, donde vive en la novela, ¿no? También le cuenta a Martín que durante muchos años vivió el tío Bebe, que era una persona que estaba con problemas psiquiátricos, y que esto era muy común también antes, porque no se internaba al pariente que por algún problema enloquecía, que esto también me recuerda a una película de de Leonardo Fabio, El Dependiente, donde mientras la pareja de la película, que son Walter Vidarte y Graciela Borges, se reúnen a hablar en el patio del jardín, hay un loco que pasa por atrás que vive encerrado en un cuarto. Alejandra es un personaje de una profundidad inquietante y que pronuncia frases. Por ejemplo, cuando en un momento pone un disco de Brahms y le dice a Martín: ¿no te das cuenta la cantidad de sufrimiento que ha tenido que producirse en el mundo para que alguien haya hecho una música así? Pero a la vez nos deja sentencias tan duras como: me gusta la gente fracasada. El triunfo tiene algo de vulgar y de horrible. Alejandra representa una antítesis de la sociedad postindustrial donde lo que importa es el triunfo y la belleza, sin que aparentemente importe cómo lograrlo, cómo hacerla. Este personaje de Alejandra y la tristeza, la melancolía, lo oscuro en la ciudad como escenario oscuro de este deambular de Martín, la vuelve una novela existencial. La novela existencial es una novela que tiene como temas la incertidumbre del destino humano, la soledad, la dificultad de la comunicación personal. En los personajes son personajes desorientados, angustiados, frustrados. El lenguaje es duro, refleja circunstancias difíciles que viven los personajes, abismos. La novela existencial, el existencialismo, que podríamos nombrar a Sartre, a Albert Camus, a Dostoyevsky, a Kafka. En los personajes de las novelas de Camus
Los personajes de las novelas de Camus saben perfectamente el destino de su vida. El existencialismo es filosófico en estas novelas. Friedrich Nietzsche fue una fuente de inspiración para los existencialistas. El nihilismo viene del latín nada. Nietzsche es el filósofo del nihilismo. El nihilismo implica la desvalorización de los valores supremos. El existencialismo tuvo sus inicios en las ideas de Søren Kierkegaard y Nietzsche, como dijimos, así como en el pesimismo de Arthur Schopenhauer y las novelas de Fyodor Dostoyevsky. El existencialismo tiene sus inicios en la angustia existencial que provoca el hombre enfrentándose a la nada. Y aquí es donde se activa una dialéctica entre el ser y la nada. Leibniz, un filósofo alemán, alcanzó la cima con la pregunta por el ser: ¿por qué el ser y no más bien la nada? ¿Por qué tanta insistencia en sostener el ser y huir despavoridamente de la nada? Porque la nada nos angustia, nos enfrenta a la lógica binaria de ser o no ser. Cuando una novela elige enfrentarse a la nada, no implica negar que exista algo, sino que implica poner en cuestionamiento todos los absolutos. De ahí que cuando decíamos que la novela desdeñaba el argumento. Sábato muchas veces menciona esta búsqueda infructuosa del absoluto, y esto es lo que impide que no haya un cierre, sino una permanente apertura. La literatura, la filosofía que indaga en estas cuestiones existenciales no nos hace felices, nos hace golpear duramente contra nuestras limitaciones. Para Kierkegaard, lo que angustia es saber que puedo elegir. La angustia es el momento que somos conscientes que somos pura posibilidad. Fatal paradoja que nos impone tener que elegir. Para Kierkegaard, la angustia es esa posibilidad de elegir, porque uno puede elegir el mal, lo que él llama pecado. Para él pecar es desperdiciar la existencia, pero a la vez la angustia nos da la posibilidad de vislumbrar una salida, en este caso una salida religiosa para Kierkegaard, pero que nos supone creer que hay algo más. Por su parte, para Miguel de Unamuno, la vida es una gran tragedia porque sabemos que nos vamos a morir y somos conscientes de la imposibilidad de la mortalidad. Esta es una gran falla de fábrica. Somos mortales y queremos remediarlo. Es una falla de configuración de nuestra mente. Para Heidegger, Martin Heidegger, la angustia es una cuestión ontológica, ya que no es un problema que se resuelva, sino que hace a nuestra condición humana. No se cura ni se consuela, se asume y se resignifica. Martin Heidegger, filósofo polémico por haber apoyado al nazismo, porque dicen que Heidegger les explicó Nietzsche a los nazis, es el inventor de las palabras trencito. Ser para la muerte. Para Heidegger, solo un ser es auténtico cuando es consciente que va a morir y vive con eso, cuando no se engaña, cuando no se distrae, cuando no se divierte para todo el tiempo para evitar este pensamiento de que va a morir. Y eso lo hace un ser auténtico. La angustia nos recuerda una y otra vez que no hay nada absoluto ni definitivo. Por eso nos interesaba encuadrar esta novela como una novela existencialista, donde todos estos planteos están implícitos en sus páginas, ¿no? Otra de las polémicas que
parte de esta novela que partió en su momento y que en los años 60, 70 y 80 se fue profundizando, son críticas que provienen desde la izquierda, desde los sectores más populares de la sociedad, que es esta exaltación que hace la novela del general unitario Juan Lavalle, quien, a pesar de haber sido un soldado del ejército de San Martín, un héroe, y también de Bolívar, este héroe no solo es, su biografía no solo lo indica como héroe de la independencia, pero también es el fusilador de Manuel Dorrego, que se destacó como uno de los principales referentes del naciente federalismo rioplatense y que representaba a un político muy cercano al pueblo. Para una mirada nacional y popular, los unitarios representan intereses extranjeros. Muy bien se sabe que la ciudad de Buenos Aires tiene muchas cosas de París, por sobre todo la Avenida de Mayo, muchas construcciones que no se ven en otros países de América Latina. Este era el pensamiento unitario que construyó la Argentina, donde muchas veces, y esto es un chiste que se hace, muchas veces se defraudan porque el subte de Buenos Aires no termina en ninguna estación de París, ¿no? No, termina en nuestro propio destino, que es Argentina. Los unitarios, entonces, para los intereses nacionales y populares, representan intereses extranjeros, como que siempre han defendido intereses extranjeros por sobre los intereses de la patria. Mientras que los federales representan lo popular en la figura de los caudillos, era el partido de Juan Manuel de Rosas. De allí las polémicas que genera la exaltación del general Lavalle, un general unitario, más allá que, según las afirmaciones del mismo Sábato, es un intento de mostrar a un hombre en toda su contradicción. Y acá encontramos otra clave de lectura. Aquí nosotros podemos, así como Sábato argumenta que la inclusión de la figura de Lavalle, que es un general que tuvo que huir hacia el norte perseguido por Oribe, un federal, y que fue cortado en pedacitos en el río Guacalera, en Jujuy, porque sus soldados, Danel, Pedernera, no querían que puedan exhibir su cabeza. Aquí es donde podríamos pensar que esta contradicción que plantea Sábato sobre Lavalle, de este hombre lleno de contradicciones, es también una contradicción de sí mismo, que también implica esta contradicción que genera Sábato en la literatura argentina. Porque otro texto que refuerza estas críticas a Sábato fue su participación central en el prólogo del Nunca Más, en el cual se enuncia por primera vez la teoría de los dos demonios, que iguala el terrorismo de estados y los crímenes de lesa humanidad con los movimientos revolucionarios de los 70. Mi opinión, si es que importa, es que en la novela hay una exagerada exaltación de la figura de Lavalle. Podríamos decir una romantización de un fusilador que es peligrosa, ¿no? Y que mi posición es absolutamente contraria a la teoría de los dos demonios. Y esto más allá de las fuertes críticas que podría formularle y que puedo formularle a los movimientos revolucionarios de los 70, ya que yo creo siempre en una salida pacífica. Y este es un tema que se puede discutir, pero lo que no está en discusión es que hubo un solo demonio, que fue la dictadura militar, y que desapareció a 30.000 argentinos.
Otra crítica que se le realiza a Sábato es el famoso almuerzo con Videla que tuvo con Borges y el padre Castellani, escritor, en el cual el padre Castellani le pidió por Haroldo Conti, que en ese momento se encontraba desaparecido, y dicen que Sábato habría dicho que no importune al general Videla. Esto es una versión, esto no está en ningún texto, ya que y fue sostenida por los escritores Osvaldo Soriano y un escritor rosarino que a mí me gusta mucho, se llama Elio Gandolfo, que han criticado y fustigado con vehemencia la figura a Sábato, la figura de Sábato. Pero bueno, lo más importante es que esta novela tiene mucho valor literario y que genera todas estas polémicas. Porque todo este relato de la huida de la valla hacia el norte, que está en itálica, se va introduciendo en el derrotero de Martín, ¿no? Y para cerrar este análisis, este humilde análisis, y con el fin de no cerrar la mirada y ampliarla y tener más elementos de análisis, le quería colocar al final un video del programa de Joaquín Soler Serrano, el ciclo Entrevistas a Fondo, de 1967, en el cual, Sábato hace una denuncia sobre la desaparición de Antonio Di Benedetto. Es como para que esta polémica tenga mucho más volumen y podamos, como siempre, como yo digo siempre, sacar nuestras propias conclusiones que no tienen por qué ser contundentes y definitivas, sino que pueden estar, salvo en los casos graves como son la tortura y la desaparición, todo lo demás, y más cuando se trata de un texto literario, puede ser discutido, puede ser argumentado, puede tener un proceso dialéctico de afirmación, negación, síntesis. Creo que esa es la forma en que debemos abordar no solo la literatura, sino todos los temas de la vida, ¿no? Es por lo menos la forma en que yo lo hago. Bueno, muchas gracias. Jóvenes, ahí Antonio Di Benedetto, que es un gran escritor y que sigue preso en la Argentina, y del que no hemos logrado hasta hoy, por lo menos yo no lo he logrado, he dicho varias veces y públicamente, por qué está preso Di Benedetto y por qué no le hacen proceso si es que merece ser preso. Pero así son las cosas en la Argentina.